Quiero hablarles de una cosa muy rara. Y lo más rara con lo que me pasó a mí con esa cosa muy rara. Vamos a hacer rápidamente y breve hoy una galería nocturna. Bueno, vamos a hablar de los lirios de Claude Monet. Bueno, vamos a ubicar quién es Claude Monet. Claude Monet es un gran pintor francés por tener los datos exactos. Claude Monet nace en 1840 y muere en 1926 a los 86 añitos, pintor y fundador del impresionismo precisamente con este cuadro que tenemos aquí, que es precisamente impresiones de un amanecer o de un sol saliente. No era un atardecer, como dije yo, equivocadamente. Y ahora a la izquierda está Claude Monet, ya mucho mayor que cuando pintó, por supuesto, este cuadro. Él fue uno de los precursores del modernismo, tuvo una larguísima carrera en la que se hizo famosísimo y ganó un porrón de dinero. Tiene una villa al norte de París, donde puso unos hermosos, grandes estanques con sauces llorones arriba, flotando, llorando con sus ramas encima de los estanques, puentes, donde a él le gustaba pasear y ver la naturaleza. Pero antes de... a lo largo de su carrera, él defendió, más que el impresionismo como tal, creo que hacía el impresionismo, evidentemente, lo fundó con el nombre de este cuadro. Él defendió mucho lo que era la pintura al aire libre, que fue una de las características del impresionismo, es decir, salir con esta imagen un poco arquetípica del pintor con su ¿cómo se llama? El tipo de que usan los pintores, por Dios, perdón, su caja de pinturas y su lienzo, y sale, se pone, se instala. Ayer había uno aquí en la playa, estaba pintando la playa, y pintando al aire libre, pintando lo que veía. Lo que decía Monet es que había que pintar uno lo que veía, pero había que pintarlo como uno lo veía, de ahí el impresionismo. Bien. Entonces, una de las cuestiones, una de las ideas que desarrolló a lo largo de los años Claude Monet fue el pintar la misma escena muchas veces, a distintas horas, con distinta luz, con bruma, sin bruma, por la derecha, por la izquierda, con un punto de vista más alto, con un punto de vista más bajo, y explorar así la totalidad de los objetos que pintaba. Es un poco el cubismo con muchos cuadros, ¿no? De lo que hablábamos hoy en cosas que sabemos. Entonces, su influencia es enorme. Hay una serie de montañas montañas de paja que se hacen, o de la Catedral de Rouen, por cierto, que son series de muchas pinturas en las que exploró lo mismo desde distintos puntos de vista y con distintas iluminaciones, y al amanecer, al atardecer, al mediodía, etcétera, cuando llueve, cuando no llueve. Entonces, hacia la década de 1890, en este refugio que se había creado, esta villa maravillosa, decidió ponerse a pintar. Casi fue lo único que hizo los últimos 30 años de su vida, ponerse a pintar lirios en los estanques de su casa, de su villa. 1900 exhibió 25 cuadros, 25 lienzos de lirios en la Galería Durand-Ruel, y 9 años después tenía otra serie de 48 lienzos de lirios. Escribió Monet
el 11 de agosto de 1908. Estos paisajes de agua y reflejos se han convertido en una obsesión. Esto está más allá de la fuerza de un hombre mayor y sin embargo quiero expresar lo que siento. Si eso no es la definición de un artista, usted vaya y pregunte en otro lado. He destruido algunos de los lienzos. Empiezo de nuevo. Espero que algo nuevo salga de este esfuerzo. En todos esos lienzos de los lirios, Monet solo pinta la superficie del agua, con sus reflejos, con los lirios. No hay un horizonte donde veas más allá del bosque, no. Es el estanque de agua pintado con sus lirios, a veces uno solo o dos. Y el reflejo de las nubes, el reflejo del cielo al atardecer, el reflejo de los sauces llorones. Antes de pintar los lirios, Monet los plantó en el agua, que es donde se pintan los lirios, y por supuesto usted recordará que para muchas personas los lirios de agua son una plaga, no una belleza. Los lirios tradicionalmente en pintura han representado el Renacimiento porque se cierran en la noche y se vuelven a abrir al amanecer. Organizó su pilla en Giverny de manera que fuera una gran pintura de naturaleza. Que aquí lo tengo al final, no aquí, lo tenemos en su jardín. Lo organizó como una pintura y tenía un pequeño ejército de jardineros que desviaron un río y hicieron los estanques y plantaron los lirios, flores exóticas y los sauces llorones, árboles de bambú y otras especies. Él se dedicó a crear los espacios que después iba a pintar. Dijo él alguna vez, eso lo llamó la naturaleza recompuesta por el artista, ya que hablábamos de naturaleza hoy. Y dijo que la naturaleza transformada por él se había empezado a parecer a su arte hasta llegar a decir: mi obra maestra más extraordinaria es mi jardín. Y entonces pintó lirios como estos. Miren, esto no tiene usted idea de lo espectacularmente impresionante que es. Se ve muy raro así, una tira larga. ¿Qué es eso? Son 8, 8 de estos. Ahí tienes a los sauces llorones, el reflejo de los sauces. En el otro es el reflejo de las nubes. Y los lirios a veces aparece uno por allí a la derecha. Lirios rojos. Antes todos eran blancos, pero a través de mezclas en el siglo XIX y de mezclas con lirios provenientes de otros países, se corrigió la naturaleza y se empezaron a hacer lirios azules y lirios rojos. Cosas que emocionaban muchísimo a Claude Monet. Está pintando florecitas, déjalo. Probablemente son las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, porque estos 8 lienzos, de los cuales aquí tengo 6, son de este tamaño. Son de 2 metros de altura por no sé cuántos metros de largo. Esto es el interior del Museo de la Orangerie, que se encuentra en un extremo del Jardín de las Tullerías, en París. Tiene 8 lienzos de los 250 pinturas de lirios que hizo en los últimos 30 años de su vida el señor Monet. Tiene 8, en 2 salas elípticas, que regaló a Francia como celebración por el fin de la Primera Guerra Mundial. Le regaló, dijo que le iba a regalar ella cuando terminó la guerra, y el Museo de la Orangerie se abrió en 1927. No hay forma de explicar lo que es esto. La profundidad, la majestuosidad, la importancia de cada trazo. Los impresionistas son de trazo grueso, lo sabemos.
de cada pincelada en esa panorámica de lirios. Como digo, en algunos hay solo un lirio por ahí, perdido. En otros hay, como el de arriba a la derecha, una multitud de lirios que ocupan toda la parte inferior izquierda del lienzo. Es una de las cosas más impresionantes que uno puede ver. ¿Por qué pintaba lirios Monet? ¿Por qué nos emocionan los lirios de Monet? No lo sé. No sé ni siquiera por qué emocionan a ciertas personas. A mí me emociona enormemente esto. Fuimos a París, mi hijo, tenía 14 años en ese momento. Dijo, quiero ir a la casa de Monet. Está un poco lejos, o sea que no vamos a poder ir. Es que quiero ver los lirios. Ah, pero los lirios están en París. Como vamos a París, ahí sí te puedo llevar. Ah, bueno, entonces no me importa ir al otro. Pero quiero verlos. No sé cómo se enteró que existía esto. No sé por qué decidió que lo quería ver. Es de las dos cosas que más quería ver junto con la Torre Eiffel. Pero yo, que nunca había estado en la Orangerie el año pasado, me impresioné enormemente. Y esto está como todo en París. Así esto lo tomas después de que se fue la gente, pero está lleno de gente que se impresiona y se toma el correspondiente glorioso selfie con un fragmento minúsculo de los tremendos lirios, de los tremendos 8 grandes lirios de Claude Monet. ¿Qué significado tiene? Yo creo que, como siempre ocurre en el arte, me importa menos el significado que le quisiera dar el genio, que por cierto, para cuando hizo ya los últimos cuadros estos, ya había perdido la vista en un ojo por las cataratas y empezaba a sufrir del otro. Entonces tenía una visión más impresionista de la realidad, quizás, en cierto modo. Pero sin embargo, siguen siendo impresionantes, y les recomiendo que algún día, independientemente de que pueden ver los otros 200 y tantos cuadros de lirios que produjo Monet, que vayan al Museo de la Orangerie a disfrutar de esta extraordinaria rareza profundamente emocional.